Ahora sí, mi Pau, si te presentas va a ser un hitazo. Ok. Hola a todos ustedes, soy Paulina Rodríguez, me dedico a ayudar a los cuerpos a quitar básicamente el dolor y por eso fue que conocí a Juanjo, porque hacíamos método Yuen, Access y todas las herramientas y somos como los rebeldes de las herramientas porque dicen, no combinen esto, si nosotros experimentamos y empezamos a ver cómo es cuando nos salimos de la mente de lo que estamos creando, cómo es que se empiezan a expandir muchísimo más los cuerpos. Tal cual. Y es cierto, porque fíjense, hace cuánto tiempo se viene diciendo de un cambio de conciencia. Y yo me di Ujú. perfecta cuenta, porque ya estaba en la Tierra, cuando fue el tsunami en el planeta Tierra, se movió el centro de la Tierra y se cambió el eje terrestre. Y ustedes se darán cuenta que a partir de ese momento, todas las personas tenían algo que ya no tenían antes, que era un concepto metafísico, y tú platicabas con cualquier persona, con un taxista, con un obrero, y todos ya tenían un concepto diferente de la vida. Y eso te dice que somos producto de una conciencia que cada década va cambiando. Por ejemplo, el autor Eckhart Tolle tiene el poder de la hora. Y eso fue el poder de esa década que le otorgó ese conocimiento. Como bien dice Pau, nosotros somos así como los rebeldes, no del rock, pero somos los rebeldes de los sistemas porque nos encanta compartir lo que llega a nosotros. Entonces, como canalizadores de la verdad siempre triunfa. Entonces, más allá de los convencionalismos, de los sistemas, de todos los guardias que impiden que el conocimiento se esparza, pues aparecemos nosotros. ¿Es así, mi querida Pau? Es así, mi querido Juanjo. Y es súper divertido porque al salirnos de la propia Matrix de los creadores, es como, wow, nos damos cuenta que los cuerpos se expanden muchísimo más y la forma en que empiezan a regenerarse los cuerpos es muy interesante cuando simplemente sigues la energía de lo que requiere cada cuerpo. Y es así, porque lo que sí compartimos todos es una misma biología. No importa si eres alta, bajita, de ojos claros o no, compartimos algo que es todo lo que es celular corresponde a nuestro cuerpo de humanos, de humanoides, en esta tercera dimensión. Por lo tanto, somos susceptibles a órdenes creativas desde el inicio. Por eso es importante, y lo hemos platicado, que la información de un año previo a tu nacimiento, a que te gestionaran en el vientre de tu madre, qué estaba pasando. Por ejemplo, si tú eres de 1977, como es mi caso, yo revisaría en Google, que ahora ya es posible, todo lo que pasó en 1976, porque quiere decir que lo que aconteció un año antes de mi nacimiento tuvo que tener un antecedente celular, que fue qué música se escuchaba, qué eventos había en el mundo, y esa información la tomó mi madre, y esa información la llevó a mí de una manera energética. Mis células comenzaron a moverse porque todo en el universo es movimiento y las células de mi padre cooperaron con su esperma a que se diera esta especie, este ser que ahora está animado y que habla con ustedes. Pero todos somos un conjunto celular de información. Nadie de nosotros nació enfermo ni endeudado, ¿cierto? Así es. Yo por eso dije, wow, qué interesante esto que mencionas, porque desde que yo quedé embarazada, empecé a tratar a mi bebé de una forma muy diferente. Luego dije, bueno, ¿qué pasaría si desde que Luciano está en mi vientre empieza a recibir clases, empieza a ir a clases y le empiezo a borrar los karmas conmigo, los karmas con sus hermanos, con su papá, y le empiezo a abrir un espacio completamente diferente? Y de hecho, cuando el bebé está durmiendo, le pongo fortalecimientos para que sea millonario y lo empiezo a fortalecer para que él pueda recibir y cada vez tenga que hacer menos y recibir más. Y es increíble porque ese niño jala, todas las personas cuando lo ven se sienten sumamente atraídas hacia él, precisamente por la energía que tiene. Entonces dije,
¿Qué pasa si hago el experimento? Porque digo, a mí me hubiera encantado que mi mamá hubiera tenido estos conocimientos conmigo y no haber tenido que experimentar tantos abusos, tantas cosas raras que pasé. ¿Y qué pasa si ahora hago las cosas diferentes con el bebé? Desde adentro le enseño y a pesar que mis hormonas estuvieron muy locas durante el parto, durante el posparto, lo estuve desconectando con las herramientas para que él no registrara en su ADN, pues, o sea, cualquier emoción rara que yo estuviera teniendo, siendo mamá consciente. Y eso es bien interesante porque fíjate la palabra clave, consciente. Porque probablemente con todo lo que vivió tu mamá en su momento, con todo lo que pasaba en el mundo, pues realmente era otro tipo de conciencia, o sea, era como la frase, ¿no? La, el conocimiento con sangre entra, decían que la letra, y además te corregían con miedo. Y entonces Sí, ese miedo te condicionaba a que, pues tú eras víctima, siempre era, y cuidado con los hombres, y cuidado con salir en la calle, y cuidado con las desveladas, o sea, siempre era como amedrentarte porque había una sanción. Y tu hijo, en ese caso Luciano, que ya lo van a conocer porque es más famoso que su mamá, que está en todas las redes, entonces se van a dar cuenta cómo es un niño cuántico, porque él nació, porque él quiso encarnarse en una mujer que no fuera común. Entonces dijo, ah, pues mira, me voy a encarnar de esta mujer porque quiero nacer para cambiar el mundo. Y esa es su misión. Como cada uno de nosotros somos agentes del cambio, Luciano, que tiene escasos, ¿qué edad tiene mi Pau? un año. Acaba de cumplir un año el 13 de marzo. O sea, además cabalístico, ¿no? Un 13 y un mes 3. O sea, así o más líder. Entonces, Sí, como sabemos que estamos supeditados a la conciencia, a ser conscientes, a ser despiertos, somos un peligro en donde nos pongan, ¿eh? O sea, en donde tú tienes una gente consciente, le temes, porque la verdad siempre triunfa. Vuelvo y repito, porque no importan los impedimentos, es como la bendición de Dios. Si Dios te va a dar te va a dar su bendición, aunque te muevas. ¿Por qué? ujú. Porque ya estás canalizada con la luz perfecta. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos luz perfecta porque somos parte de un plan. Así que si algún día te has sentido como que no embonas en este mundo, muy bien, eres parte de este grupo. Y no solo eso, es como lo padre, porque el no encajar traen regalos y cuando te empiezas a dar cuenta de que eres diferente, que no encajas ni siquiera con tu familia, creo que es la mayor liberación que podemos tener. A mí me pasó que no encajaba con mi familia y me sigue pasando hasta las fechas, que normalmente nunca tengo como un tópico de qué hablar con ellos, pero más que entrarlo en el juicio es como bajar barreras y de hacer preguntas de, ok, ¿qué pueden recibir ellos de mí? Porque yo antes, o sea, iba y queriendo como que, decir, haz esto a mí me funcionó. Hasta la fecha, casi nadie en mi familia ha recibido barras, o sea, de mi familia directa, más que mi tío Ernesto, que por él entré, que él es mi tío en segundo lugar. Pero de ahí ha sido como muy interesante, porque a pesar que ellos han visto como la expansión que he creado, cómo me he sobrecreado, ellos siguen rechazando lo que yo hago. Entonces dije, ya no trato de encajar, ya no tengo que hablar por agradar, sino que simplemente estar dispuesta a recibir todo. Y parte de recibir es recibir que ellos no me pueden recibir con mi rareza, pero yo me recibo a mí con mi rareza. Y es lo que hace que la conciencia, el tener las herramientas, que ya no te caes en lo equivocado, ya no te haces erróneo, porque yo antes hacía mucho eso, tratar de agradar, tratar de hacer mucho para ser recibida. Y la primera herida que justamente sané fue la de hacer mucho para ser recibida. Y simplemente porque sentía que no era elegida, hasta con las sesiones. Y cuando llegas al raíz de todo con método Yuen, por ejemplo, cuando me empecé a dar cuenta que esa era la herida original, el sentirme no elegida, el sentir que la gente me excluía, ese que está llorando es mi bebé, se abrió un espacio diferente, muy diferente, cuando lo sanas de raíz. Pero solamente tú, Pau, porque todos los demás nacimos como en jauja, felices, nos educaron re bien, somos aceptados en todos los lugares. Por supuesto que no, somos anomalías en el mundo. O sea, ya ahora te debe dar gusto el ser tan diferente. Cuando dicen, es que quiero ser normal, no,
perdóname, yo no quiero ser normal, yo quiero ser friki. Yo soy feliz en mi anomalía y eso ¿por qué? Porque vuelvo y repito, nosotros somos seres tan diferentes que por eso somos tan respetados como temidos, porque no nos entienden. Y eso mismo le pasó a Jesucristo, o sea, de repente dicen, habla diferente, se mueve diferente, hace milagros y tal. No, pues hay que matarlo, porque no lo entendemos. Por eso, ¿cuántos de nosotros hemos sido agredidos? ¿Por qué? Porque no correspondemos y no somos lineales. De hecho, la energía misma, y lo hemos aprendido, en esta tierra, cuando tienes un pensamiento horizontal, no logras ningún resultado. Cuando te sales de la norma y tu pensamiento se hace vertical, encuentras posibilidades que tu mente no concebía. Por ejemplo, tu caso, Pau, tú no puedes decir ni siquiera tu nacionalidad. ¿Por qué? Porque eres ciudadana del mundo. Ya no te dicta un papel como canción, ¿verdad? Exacto. Igual mi hijo eligió ser ciudadano del mundo, tiene 6, ciudadanías y yo dije, wow, qué interesante. Hasta el bebé se cofacilitó. Encontró un papá que tuviera nacionalidades, que le fuera a contribuir y encontró una mamá que tuviera nacionalidades y luego dije, ¿quién como Luciano? Solo él hace eso. Somos seres infinitos que ya no necesitamos un papel. Porque cuando estamos conectados con la tierra hace todo para que estemos en los lugares donde tengamos que ir a contribuir con nuestra energía y aunque aparentemente nada esté pasando, la Tierra nos está contribuyendo. Es bien curioso porque se dice que vamos a tener contacto alienígena y en realidad siempre lo hemos tenido. Lo que Ujú. pasa es de que nuestra conciencia no se ha expandido de tal manera de que esto crezca, se expanda y se haga una voz. Entonces se dice que vamos a tener el primer contacto por el agua. ¿Por qué? Porque tenemos toda una colonia enorme de alienígenas que viven en el fondo del mar. Y después se van a comunicar con nosotros, pero es como esto. Si tú eres un humano y te quieres comunicar con las hormigas, hasta que las hormigas tengan el mismo código de cómo hablar contigo. Y de eso vamos a hablar, porque precisamente las células son pequeños universos que portamos. Nosotros somos parte de ese universo vasto, porque todos nosotros tenemos partes alienígenas, partes que no son nuestras de origen, y somos un compuesto, una amalgama, llevamos oro, llevamos zinc, llevamos minerales, llevamos todo esto en este compuesto que le llamamos humanidad. Entonces, ¿cómo regenerar? Porque la célula constantemente se está moviendo. Si tú te haces una pequeña herida en un dedo, te das cuenta que a los 3 días eso ya no está. Y quizá ni siquiera deja una cicatriz porque constantemente el cuerpo se está regenerando porque tiene una inteligencia intrínseca, una velocidad vibratoria. Entonces, ¿qué tal que nosotros le decimos al cerebro, porque para el cerebro no sabe qué es real, qué es ficticio, porque simplemente lo toma como una información y basta decir que nosotros somos copia de la copia. ¿Cómo hacer esto? Por ejemplo, si tú ves a una persona que bosteza, al rato tú bostezas. Copiamos el gesto, copiamos el acento. Si tú te vas con una persona del norte, por ejemplo, en México, a los 5 minutos estás hablando como norteña. Si te vas Sí. con una persona del sur, igualmente. Entonces, si eso se copia de manera no voluntaria, ¿qué pasaría, Pau, si nosotros gobernamos esas funciones y la regeneración es un hecho palpable y está a nuestra voluntad? ¿Cómo sería esto, Pau? Creo que nuestros cuerpos ya no tendrían dolores físicos porque hasta el dolor físico es una duplicación energética. Muchas veces en varios directos ya hemos hablado la diferencia entre un dolor físico que es mío, un dolor que es energético y cómo aprenderlo a diferenciar. De hecho, en los niveles de método Yuen pues se enseña básicamente a esto. Entonces, imagínate, si aprendemos a habitar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y nos damos cuenta que el 99% de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones están conectados con el colectivo y aprendemos a distinguir qué sí es mío, qué no es mío, tendríamos muchísima más ligereza, inclusive en las cosas que aparentemente se sienten pesadas. Y esa ligereza nos va a dar facilidad
de tener elecciones por nuestro propio cuerpo, por nuestra propia mente, y es justamente cuando empiezas a básicamente hacer tú. Hacer tú es, ok, estoy teniendo esto, esto es mío, es de alguien más, y simplemente el desconectarlo te da como una libertad porque empiezas a vivir dentro de tu propio cuerpo, mente y espíritu, y dejas de duplicar las enfermedades, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor de cadera, un dolor de rodillas, lo dejas de duplicar y cuando lo dejas de duplicar empiezas a vivir en tu propio energía, en tu propio físico. Ahora, Así. ¿por qué en nuestra humanidad, en nuestros cuerpos físicos, y vamos a llamarles humanos de momento, por Ujú. qué nos probamos por medio del dolor que podemos sanar? Siento que es una forma, un lenguaje que los humanos han aprendido a hablar desde que somos niños. Nuestros ancestros solo se comunicaban por medio del dolor, por medio del rechazo, por medio del abuso, por medio de violencia. Y es una información que está en nuestra genética, que si no te duele, el dinero no te llega. Si no sufres, esto no se da con facilidad. Y es una conversación que está tan fuerte a nivel colectivo que yo digo, desde que aprendí a hacer las herramientas y empecé a tener facilidad, así muchísima facilidad, entraba como en un mundo de pelea porque decía, ¿por qué si toda mi vida me costó llegar a esto, ahora que lo estoy haciendo con las herramientas más fácil? Era cuando entraba como que mi mente humana. Y entonces es así como, ¿qué hago para que esto sea más fácil sin meter la mente, sin meter mi antigua versión en donde todo tenía que costar? Y luego dije, wow, qué interesante. Cuando salgo con personas, con amistades, el vocabulario del colectivo es, tiene que costar, tiene que doler, tiene que hacer mucho esfuerzo. Y luego dije, estos cuerpos todos sin juicio están realmente desconectados y están en piloto automático y no se están dando cuenta desde qué espacio están creando su realidad. Pero yo, cuando empiezo a escuchar eso, lo que hago es de que bajo barreras, me expando, porque luego digo, ya no cae ni siquiera en gracia como de, o sea, tratar de convencer de que hay otra forma de vivir, porque si el cuerpo está muy estructurado, por más que tú le digas, no te va a poder recibir la información. Entonces, aprendí a vivir con la gente que habla desde ese espacio. Y Entonces la claro, fórmula sería eso, ¿verdad, Pau? Lo primero, quitar tus resistencias. ujú, Olvidarnos de todo eso que hemos aprendido, que hemos hecho como real, inamovible, que no se puede cambiar. Y eso es lo que dice Pau, o sea, vamos a bajar defensas, baja barreras y expándete, porque esa situación de quejumbre, de victimez, es una cuestión pasajera. Pero si tú lo haces real, lo haces el foco de tu atención, como toda ley física, crece. Por ejemplo, me recuerdo cuando íbamos a la primaria, ¿no? Y te daban un frijolito y te ponían que con un algodoncito húmedo iba a crecer. ¿Realmente crecía por eso o porque le ponías atención? Igualmente, va en pro y en contra. Si tú le pones atención a ese dolor de corva, de rodilla, de estómago, vamos, hay hasta quien le duele el alma, y le buscas explicaciones, lo que vas a hacer es nutrir esa energía de dolor y se va a hacer inamovible. Pero ¿qué tal si, porque les voy a contar algo, es bien interesante lo que dice Pau, me despiertan muchas memorias, Pau, como siempre. Fíjense que yo, así como ella dice, ¿no? Te reúnes con un grupo de personas que te dicen lo pesado que es la vida, lo difícil que es la vida, el esfuerzo que debes hacer y que además la gente que no se esfuerza no triunfa, por ejemplo. Yo desde siempre, desde niño, desde que tenía el cabello oscuro, yo decía, voy a ser doctor, voy a curar, voy a sanar. Y yo fui un niño muy enfermo, ya los he platicado un poquito de mi historia. Yo no recuerdo una niñez así como la de Luciano, o sea, recuerdo sí golpes, recuerdo abusos, recuerdo un montón de cosas, pero mi intención, mi objetivo era muy claro. Y entonces me dijeron todas las trabas los adultos, me decían, no, pero es que mira, para ser doctor tienes que tener muchas conexiones, además las noches en vela, pero además tienes que ser guardias y un montón de cosas. Y hoy por hoy, casi 50 años después, ustedes me tienen como su terapeuta de confianza. ¿Cómo pasó esto? Por el poder de la intención. Porque más allá de cualquier convicción,
Cuando tú tienes el objetivo fijo, como voy a ser total y absolutamente sana, el universo se encarga de darte todos los materiales para que tú seas total y absolutamente sana. Porque el ser humano te puede decepcionar. Padres, madres, esposos, parejas, tal. Pero el universo, la divinidad, no te falla. Nunca te va a decepcionar. ¿Qué hay que hacer? Lo que dice Pau. Expándete, expándete, expándete más allá de eso que parece real, de esta realidad. Bajas tus barreras de manera simultánea y ocurre algo que le llamamos el milagro. ¿Es así, Pau? Es así. Justamente conmigo vienen muchísimos consultantes de enfermedades terminales y lo primero que les pregunto es que si quieren realmente vivir o quieren ya morir. Yo me recuerdo el año pasado hablando de esto. Recién acababa de tener a Luciano y a mí me dieron la noticia de que mi abuelo tenía cáncer en la próstata, pero desde que a mí me dijeron eso, yo sabía que mi abuelo estaba eligiendo morir. Y yo le pregunté claramente, así sin mente, le dije a mi abuelo, y él me dijo, no quiero que hagas nada, yo ya no quiero estar más acá. Lo operaron, salió vivo de la operación, había muy poca probabilidad y cuando el doctor entra a darlo de alta, él se va. Pero yo les dije a todos, desde que mi abuelo tuvo el cáncer, yo sabía que él estaba enfermando para tener permiso de la familia para morir. Y entonces es aquí cuando digo, qué interesantes son las herramientas, porque en otra época de mi vida yo me hubiera sentido errónea por saber la información antes de todos. Y yo les dije, no hagan nada porque él, pase lo que pase, él ya no quiere estar. O sea, él está enfermando para que dentro de la mente de todos sus hijos tenga una forma de cómo él dejar su cuerpo físico. Y yo todavía le dije a mi abuelo que no tenía que elegir la enfermedad tan dolorosa y el proceso tan doloroso que se sometió para dejar su cuerpo físico, que habían formas en como yo lo podía ayudar inclusive para soltar el cuerpo antes. Pero como él no creía mucho en esto, pues no lo eligió. Entonces dije yo, wow, qué interesante que las personas se están enfermando para poderse salir de los cuerpos de una forma con dolor todavía para seguir perteneciendo al clan. Entonces dije yo, wow, lo primero que empecé a hacer fue desconectarme de las muertes, de paros respiratorios, de cáncer, porque hay mucho cáncer en mi familia, hay muchos problemas con endometriosis, quistes, y yo dije, wow, qué interesante, y me empecé a desconectar de cualquier formato de lealtad invisible que yo tuviera a ellos para tener una conversación de qué hablar, porque para mí fue como muy claro ese episodio de cómo se me mostró que el cuerpo de mi abuelo había creado la enfermedad para morir. Y hay muchos clientes así que no les gusta que los confrontes en una sesión de uno a uno, que tú les preguntas o a quién quieren castigar con esa enfermedad, porque también se dan que están creando enfermedades para castigar a alguien que les debe dinero y que a fuerza quieren que les pague. Y cuando haces este tipo de preguntas que normalmente nadie se atreve a hacerte, la gente se queda como, tus terapias no funcionan, no me sirven lo que me hiciste, pero es parte del saber recibir de lo que sé de que va a funcionar, pero se abre un espacio diferente a los cuerpos. Qué importante eso de saber recibir. Porque Sí. una cuestión es recibir y otra cuestión es aceptar. Yo Ujú. simplemente digo, recibo toda la experiencia sabiendo que es una cuestión temporal en mi cuerpo temporal, porque todos tenemos un cuerpo temporero. Ya les dije a todos los de este foro, Pau, que por lo pronto cada uno de nosotros vamos a vivir 120 años terrestres. Quien se raje y que diga no, sale del grupo, ¿eh? Es posible. Porque es así. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos están diseñados para siempre llegar a un estado de madurez, pero no de senectud, no de vejez, no enfermedad. Y eso se puede decretar. Por ejemplo, si nosotros, como lo dijimos hace un rato, somos capaces de copiar, es porque es un conocimiento previo. No existe la generación espontánea. Si tú estás hablando de que tienes una lesión como lo tuvo tu abuelo, si tienes un dolor como lo tuvo tu madre y tal, estás haciendo lo que acaba de decir Pau. No te quieres salir de manera inconsciente del clan. ¿Por qué? Porque yo voy muy en contra de que dicen, es que es una enfermedad familiar. No es cierto.
Esto No. es una mentira de la mentira de la mentira que si lo repites muchas veces se hace verdad. Ujú. Entonces, ¿qué tal que nosotros podemos decirle a nuestro cuerpo desde, por ejemplo, Pau sabe muchísimo del método Yuen, sabe un montón de access y tiene otras herramientas que ella misma ha traído del mundo prehispánico. Si la quieren escuchar, para que se queden tan impactados como yo, ¿cuál es tu foro en Spotify, Pau? Capacidades X-Men. Y además rastreando el dolor, porque yo así la encuentro. Ya de repente me da la sorpresa y me dice, Juanjo, mira, no te pude contestar porque estaba canalizando. Y es así, ella es una antena que canaliza y ha salvado un montón de personas que la han recibido. Y eso es muy importante, recibir, no oponerse. Es como cuando hablamos de las clases de dinero y les digo, es que hay dinero que es muy rápido y ese es el dinero libre, el que no tienes que pagar la renta, el que no tienes que pagar alimentos, ese es el dinero libre. Pero ¿por qué llegó a ti? Porque lo recibiste. Igualmente con la salud. Si tú estás dispuesto, dispuesta a recibir la salud, por derecho natural, tienes que ser sana. ¿Cómo logramos esto? Con la expansión y quitarnos primero que todo lealtades, maldiciones, hechicerías de esta vida y de otras vidas, porque no son perennes. Tú lo puedes frenar cuando eres consciente. De hecho, en el foro, ¿qué le decimos siempre? El mayor talismán es la conciencia. ¿Es así, mi Pau? Es así. Y también hay que quitar los karmas que tengamos con nuestro nombre, con nuestro cuerpo físico de este tiempo y de este espacio. Al ir borrando karmas, deudas energéticas, la energía del cuerpo se abre aún más y va soltando como mucha información que está oculta en la famosa memoria celular del cuerpo físico. Y esto se viene arrastrando en tu ADN, en tu sangre. Por eso es importante borrarlo en cuanto tú lo detectas. ¿Y cómo se hace esto? Desde la pregunta. Y la pregunta es bien simple y bien sencilla. ¿A quién le pertenece esto? Puede ser sin buscar. Sin buscar en tus genes, en preguntar, oye, ¿y la abuela padeció de esto? Oye, ¿y la bisabuela de dónde viene y tal? No, simplemente desde tu conciencia eres capaz de regenerar tu cuerpo desde una orden que le llamamos la orden creativa, preguntando a quién le pertenece esto y lo devuelvo con chispas de vida, a su legítimo remitente, creador, creadores, y elimino y borro todos los arrastres kármicos y como lo dijo Pau, con mi nombre, mis apellidos, mi linaje, hombres, mujeres que padecieron esto para probarse que no me importa, simplemente yo no estoy dispuesto, dispuesta a sufrir, porque ya el telar del dolor no es necesario. Mm, mm. No es necesario. Y es muy interesante porque a mí realmente, bueno, yo soy muy psíquica, percibo muchas energías y casi siempre cuando van a empezar a llegar cuerpos, mi cuerpo como 3 días antes empieza a tener como síntomas físicos, o sea, de la nada se me pone la garganta como que cerrada, lo del centro linfático inflamado y yo digo, wow, qué interesante, porque antes cuando era tripulante de cabina, pues me pasaba muchísimo más intenso pero no sabía lo que me estaba pasando. Entonces, desde el día uno que tengo un dolor de cabeza y que empiezo a percibir dolores de cabeza, cuando yo sé que mi estado del ser nunca tiene dolores de cabeza, lo empiezo a regresar con partículas de conciencia. Y también me he dado cuenta últimamente que he estado saliendo con el bebé, que de la nada se me nubla la vista cuando salgo. Entonces me di cuenta que es una forma en que mi cuerpo me está avisando, hay muchísimas entidades en este espacio. Y lo que yo hago es que bajo mi antena parabólica cuando no quiero estar facilitando, porque a veces es muy agotador estar con, o sea, las 24 horas percibiendo información, yo sí me desconecto, pero cuando el síntoma se vuelve más intenso y lo empiezo a regresar sin meterme a facilitar, digo, wow, qué regalo es esto, porque lo empiezo a regresar y en automático se quita el dolor, porque sé que no es un dolor que estaba en mi cuerpo físico cuando salí de mi casa. Es por eso que a veces cuando vamos al súper, cuando vamos, por ejemplo, a ciertos lugares, de la nada se empiezan a pegar dolores y son los dolores energéticos que no son de nuestro cuerpo físico,
pero nos está diciendo la conciencia que hay varias personas o alguien que tiene ese dolor. Entonces, al empezarlo a regresar con partículas de conciencia, ese dolor en automático se desbloquea del cuerpo físico. Y lo mismo pasaba con el tema del dinero, porque últimamente mis podcasts han sido del tema del dinero, que empiezas a percibir realidades raras de sentirte escaso, de sentir que no tienes, de sentir que el negocio está paralizado. Y cuando te llegan todas esas conversaciones es como respirar y preguntar, un momento, en el universo o en la realidad, ¿de quién estoy siendo? Y al empezarte a desconectar de eso, es interesante cómo se abre de pronto la energía, porque la misma mente del colectivo puede crearte un colectivo conflictivo con tus propios ingresos y te puede llegar a detener inclusive el negocio. Cierto es, por eso cuando tú eres consciente, la primera pregunta es, ¿quién estoy siendo yo cuando no estoy siendo yo? Porque Ujú. cuando eres tú, eres invulnerable, o sea, eres antibalas. ¿Por qué? Porque no te llega ni la escasez, no te llega el dolor, no te llega la enfermedad. Somos canales energéticos. Entonces, si tú lo manejas a conciencia y entonces tomas la experiencia, como lo acaba de decir Pau, agradezco esta experiencia, en este momento yo la regalo a quien quiera vivirla, porque yo no la quiero vivir en este momento. Es mucho más fácil que estar pensando en Bayer, que estar pensando en el suero, que estar pensando en todos estos elementos que te mantienen enfermo. Porque yo platicaba hoy, tuve una facilitación con uno de ustedes que acaba de cumplir años. Y yo le decía eso, que con qué facilidad tomamos la información y cómo es posible que en este momento en que se requieren más terapeutas que nunca, porque ¿cuántos pabellones del cáncer aparecen? ¿Cuántos, ¿Cuántas farmacias surgieron de la nada? Y entonces te das cuenta que el mundo está más enfermo que nunca, que la conciencia en unos está polarizado, o crece y se expande y en otros baja y se deteriora. Estamos en una tercera guerra mundial, ¿cómo es posible? ¿La ONU para qué funcionó? Entonces, cuando tú sales de estas creencias limitantes y entonces te haces consciente de que tu cuerpo es una constante generación de posibilidades, le dices a tu cuerpo, cuerpo, tú eres total y absolutamente sano, más allá de cualquier creencia del entorno, de otras personas, de otras mentes. Por ejemplo, dentro del método Yuen decimos que una de las cosas que más debilitan al ser humano es la mente. Y aquí lo hemos platicado. Por favor, apunten. Elimino y borro, libero la mente de lo que te esté pasando. Por ejemplo, yo tengo un enfermo que está enfermito de la barriguita. Entonces, elimino y borro la mente en mis intestinos, gruesos y delgados. Elimino y borro la mente que está en esa rodilla que te está tronando. Elimino y borro tal. ¿Y a dónde lo mandamos, Pau? A otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos. Es muy interesante borrar la mente desde el cerebro, desde el nervio vago y desde la médula espinal, porque al final son los tres sistemas que más carga de densidad guardan cuando tenemos eventos traumáticos. Entonces, por ejemplo, a mí varias veces durante el día, dependiendo de cómo me haya percibido mi mente, mi energía, borro desde mi cerebro todas las experiencias que no fueron gratas para mí, las desconecto y también las desconecto del sistema nervioso central y del nervio vago, porque si no lo desactivo, el sistema nervioso central se queda activo y es lo que me genera insomnio y que luego no pueda dormir. De por sí mi bebé se despierta a pedirme pecho cada 20 minutos, entonces al desactivarlo, luego digo, wow, qué interesante, desde que estoy desactivando cualquier evento que haya sido fuerte como se haya mostrado desde el cerebro, sistema nervioso central y el nervio vago, realmente he visto que mi cuerpo ya no registra tantas cosas anómalas, sino que simplemente se resbalan, se bajan por completo y se borran. Y eso es una facultad que no solamente Pau como facilitadora, como canalizadora lo tiene. Cada uno de nosotros podemos hacerlo a voluntad.
Por eso es importante que tengamos la atención en este tipo de cápsulas, en este tipo de clínicas. ¿Por qué? Porque se está hablando de la verdad. Por eso no somos tan populares, por eso no estamos en las televisoras más importantes, porque te imaginas la de enemigos gratuitos que nos íbamos a forjar, simplemente porque decir, no me van a consumir ni vitaminas, no se van a hacer exámenes de laboratorio, no, yo tengo que enfermarlos de alguna manera. Y estos chavos están diciendo algo completamente lógico, normal, porque todos somos sanos, todos estamos en esa tesitura de ser modificados por nosotros mismos. Entonces, ¿qué tal que nosotros, lo que acaba de decir Pau, desconectamos todo aquello que es una información debilitante? Ustedes saben que lo primero que hacemos en cualquiera de las terapias es elimino y borro la mala información y la mala interpretación. Y Pau, acabas de tocar un punto muy interesante. ¿Quiere decir que nosotros también convivimos con energías que no tienen cuerpo? Sí, sí, siempre. Desde pequeña, o sea, yo las podía ver, percibir, y es súper chistoso porque, por ejemplo, yo me doy cuenta de cómo mi mamá es muy humana. Mi sobrino Julián el otro día le decía, Nona, yo vi que habían dos hombres así grandes, de altura, de 2 metros más o menos, que se vienen a mi cuarto y por eso es de que no me gusta dormir solo, porque me hablan en un idioma que no entiendo y me da miedo. Y entonces mi mamá le dijo, Julián, eso no existe, o sea, eso solo está en tu imaginación. Y yo la paré en seco y le dije, déjame hablar a solas con Julián. Yo ya le expliqué a Julián lo que está pasando, le dije que sí existe y le dije cómo se tiene que comunicar porque él decía que lo llegaban a agredir y a quitarle las sábanas. Y luego dije, y como sus papás son igual de cerrados que no creen en nada energético, pues mi hermano hasta estaba pensando en llevarlo a un psiquiatra y empezarlo a medicar desde los 3 años de edad. Yo dije, qué locura. O sea, el niño tiene la percepción, la intuición, y ya lo están empezando a cerrar desde pequeño y lo están haciendo sentir equivocado cuando sí existe. Y entonces mi hermano me decía, es que yo toda mi vida he visto sombras. Entonces yo le dije, ¿por qué le estás diciendo a tu hijo que no, o sea, que no las ves cuando sí las ves? Es una forma de agresión y de abuso hacia el niño, porque le dice que no existe cuando él las ha visto, pero claro, como le da miedo y no, nunca ha querido meterse en esto y no lo va a hacer porque no le toca elegirlo en esta vida, entonces dije yo, wow, qué interesante. O sea, ¿cómo sería que nosotros que tenemos facilidades, que sabemos que esto existe, de que si un niño llega y te dice, oye, tal persona me tocó mis partes, no hacerlo sentir equivocado, sino que nosotros sabemos que aunque sea tío, abuelito, no sé ni por qué estoy diciendo esto, de ayudar al niño a que pueda expresar que alguien más lo está tocando y que eso no se debe de hacer y de cómo el niño debe de parar un alto. Si estamos hablando que el niño nos está diciendo que está viendo sombras, de enseñarle a comunicarse con las sombras, porque lo que va a pasar es que lo va a cerrar una temporada sus capacidades, que fue lo que a mí me pasó, que me desconectaron, pero luego, como yo tenía que trabajar con esto, el universo movió todo para que yo despertara y recibiera clases y aprendiera a comunicarme con todo esto. Y es muy interesante de no hacerlos equivocados, sino que tenemos que enseñar al niño a que hable lo que está viendo, lo que está experimentando, porque si lo callamos, lo estamos conectando con el abuso. Todos tenemos esta capacidad de comunicarnos con lo intangible. Por eso el título de este Zoom es precisamente Regenerando desde lo invisible. Decía Exupéry en el Principito, decía que lo real está en lo invisible. Y es cierto, por ejemplo, si yo tengo un sistema de Wi-Fi, que ahora es lo que la rifa en todos los países, no lo veo. Simplemente tengo el código adecuado y me conecto con esa fuente. ¿Es así? Uh -huh. Entonces, ¿qué tal que nosotros nos podemos comunicar con el vasto universo y bajar todos los elementos que requerimos para estar equilibrados, centrados y estables? Y fuertes todo el tiempo. Por eso, dentro de la técnica Yuen, lo que hacemos es eso, fuerte para el día, fuerte para la adversidad, fuerte para convivir con otros humanos, fuerte para otras mentes, fuertes
con nuestra propia naturaleza. Si nosotros utilizáramos esta técnica como de rigor, de rutina, se hace una ley. Entonces, no te van a atacar ni virus, ni bacterias, ni patógenos. ¿Por qué? Porque estos seres siempre han existido en la Tierra. No los vemos, pero ahí están. Y Cuando otra tú... cosa, Jorge, perdón que te interrumpa, es muy interesante eso que estás diciendo porque hay una cosa que nadie me había dicho, que cuando les contaba que miraba mi vista borrosa cuando salía o que a veces en la noche me daba muchísimos dolores de cabeza justamente acá en el chakra corona. Una de las cosas que en Método Yo nos enseñan es que tenemos que preguntar si hay entidades alrededor que quieren comunicarse con nosotros, porque a veces, por ejemplo, empiezan a aparecer sombras o simplemente oímos ruidos o simplemente como estamos en piloto automático, no hacemos relevante pues lo que vemos que normalmente casi nadie ve. Y normalmente una de las formas en cómo las entidades te empiezan a mandar información psíquica es generándote también dolor físico en el cuerpo físico. Entonces, si hay muchísima carga de entidades alrededor, a veces se te van a nublar los ojos, a veces te vas a sentir muy mareado o es cuando el ambiente está excesivamente pesado y es ahí donde tienes que utilizar las herramientas de, wow, lo intangible está generando dolores físicos, pero yo soy la entidad principal y ninguna entidad puede entrar en mi cuerpo físico a generarme más dolor. Eso está importante, Rimón, mi Pau. ¿Lo puedes repetir? Porque me parece como que lo debemos de tener en nuestro botiquín de emergencia. Ante estos síntomas, preguntar si es nuestro, si es de alguien más. Y además de bajar barreras, vamos a hacer lo siguiente, que es... Yo soy la entidad principal, ninguna entidad puede tener posesión ni comunicación en estos momentos. Si en dado caso tú no quieres preguntar, o sea, comunicarte con las entidades de qué requieres, qué es esto, qué hago con esto, o simplemente preguntarle a las entidades, o sea, porque a veces cuando estás haciendo temas energéticos, normalmente se muestran en sesiones las entidades o simplemente cuando quieren darte un regalo o aparecer empiezan a darte información. El primer síntoma es mucho dolor aquí en el chakra corona. Entonces es ahí donde tú tienes que decir, bajo mi antena parabólica, desconecto la telepatía con entidades y me pongo fuerte en mi cuerpo y yo soy la entidad principal. Nadie se puede pegar a mi energía. Y ahí es donde activamos los portales de salida del cuerpo físico para que toda la energía que esté en los alrededores físicos no se te empiece a pegar, porque lo primero que buscan es pegarse en el sistema nervioso central, en el cuello y luego en toda la parte que sería la mente. Y esto es de todos los días, ¿eh? Por ejemplo, esto que acaba de decir Pau, de este niño, yo tuve el caso de una familia que me invitaron a comer. Y como yo, como buen taurino, me gusta la buena bebida y la buena comida. Entonces yo fui y el niño más chico, que ahora ya debe ser un hombre, me decía, Juanjo, ¿te puedo platicar algo? Porque mis papás se burlan de mí. Fíjate que en mi cuarto aparece un ser a las 7 de la noche y me da la impresión de que es un monstruo. Y le dije, ¿podemos ir a tu cuarto? Me dijo, bueno, sí, pero ya casi es la hora. Entonces dije, vamos. Yo con mi copita de vino, ¿verdad? Entonces le digo, a ver, Alan, ¿cómo es? Fíjate con qué seriedad se lo estoy preguntando. ¿Cómo es? ¿Qué olor tiene? ¿Qué tamaño tiene? Y vamos a preguntarle qué es lo que quiere. Porque le pregunté al niño, ¿no? Le dije, oye, pero ¿cómo qué quiere? O sea, ¿por qué tiene que venir a esa hora y contigo? ¿Qué tienes tú de interesante? Porque me dice, es que yo creo que me quiere comer. Le dije, pues es una entidad, un fantasma, un descabezado, un demonio, algo que podría ir al súper y comer carne mucho más sencillo, ¿no? Entonces, siempre hay que validar el hecho de que existe un mundo alterno. ¿Y qué es lo que hicimos? Si quieren tomar nota, es decir, cuando hay una entidad que está manifestando ruidos, luces, movimientos, pregúntale qué mensaje tiene, qué quieres que sea o qué quieres que haga, qué me quieres decir, dímelo que yo lo entienda.
Y le vas a recordar, si ya te está molestando, si ya no es algo cómodo, vas a decirle, te recuerdo que no tienes cuerpo. Te devuelvo a tu origen con todo y tu conciencia, te devuelvo a tu origen con todo y tu conciencia para nunca más volver. Nunca más vuelvas a este lugar, a este planeta, a esta energía. ¿Por qué lo puedes hacer? Porque tienes cuerpo. Fíjate qué importante que tengas cuerpo, porque una entidad que no tiene cuerpo, imagínate la cantidad de energía que tiene que utilizar para mover un cajón, para mover la ropa, para hacer un ruido. Es muy interesante todo esto que estamos platicando, porque es lo intangible, que si se hace tangible es porque, ¿qué tal si te está trayendo dinero? Exactamente. Y aquí hay otra cosa muy interesante que yo he aprendido, es que a las entidades normalmente cuando quieren estar en la casa, yo les he cobrado la renta y mágicamente aparece el dinero para la renta y hasta más. Y les doy 24 horas para que aparezca. Y es como bien interesante porque cuando no quieren pagar, los corro. Pero si simplemente digo, ok, te voy a dar chance de 24 horas y en 24 horas me tienes que actualizar esta cantidad de dinero. Hay unos que energéticamente dicen no y se van de una vez y hay otros que sí te contribuyen y entonces es ahí donde empieza el juego de la comunicación, de la creación con las entidades, porque algunos llegan tal vez para contribuirte, para darte información de qué debes de crear, qué debes de mover, a dónde te requieres ir y simplemente están ahí para darte una información, pero como has estado en piloto automático todo el día, no lo has podido recibir. Y por eso es que usan a veces a los más pequeños para que los pequeños te digan, aquí hay algo, para que tú vayas como adulto y en vez de ser equivocado, el niño es como, ok, ¿con quién es la comunicación? Yo a Luciano todo el tiempo lo estoy desconectando y sí le cierro su antena parabólica porque, o sea, yo sé lo que ese niño tiene como don y, o sea, cuando son bebés sí lo desconecto, pero desde que él sea un poquito más grande le voy a enseñar a conectarlo y cómo recibir y cómo aprenderse a comunicar, porque es algo que él siempre lo va a tener. Entonces, sí o sí, prefiero entrenarlo desde pequeño y que sepa también cómo, o sea, que para que los amigos tampoco le hagan bullying y todo eso, sino que él sepa cómo lidiar con toda la situación. En pro y en contra. Y por ejemplo, yo he tenido algunos niños que se hacen pipí en la cama. Y este fenómeno de la micción nocturna también puede ser provocado de esta manera, porque son demasiado psíquicos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es decirle a ese niño, vamos a bajar a un 50% tus poderes psíquicos. Porque si están tan altos, sufren y entonces asustan. Y lo ideal es eso, que tú al detectar y hablar con ese cuerpo, porque, a ver, Pau, todos nuestros consultantes realmente nos dicen la verdad, o más bien tenemos que hablar con los cuerpos y que nos digan dónde está su debilidad, porque la Ujú. persona ya trae un diagnóstico y no te acepta más que así, te traen unos alteros de papeles y te dicen, no, doctor, léalo todo porque estoy enfermo, estoy enferma de esto. Y dices, no, déjame hacer mi diagnóstico. Yo, pero ¿cómo lo va a hacer si no tiene laboratorio? Si tengo un laboratorio, el más importante, me conecto a tu sistema y los cuerpos se comunican. Fíjense qué trascendente es. Más que el lenguaje verbal, está el lenguaje de los cuerpos. Fíjate que es bien interesante porque yo antes dejaba que las personas llegaran y me dijeran todos los síntomas que tenían, pero luego dije, desde que recibí la sesión de ESP con Doctor Dane, luego dije, ok, ¿qué pasa si lo hago diferente? Si no le digo que tenga, sino que me deje preguntarle al ser, o sea, lo primero que pregunto es que si tiene dolores físicos, eso sí permito que me expresen los dolores físicos, pero como soy muy curiosa energéticamente, abro la sesión y pregunto, ¿qué requiere el ser de esta persona? ¿Cuál es el origen del dolor físico de esta persona? Y empiezo a rastrear y la persona me dice, o sea, ni siquiera veo a la persona, sino que todo es por llamada y las personas se quedan como, no me has visto, no sabes mi historia, no sabes nada, ¿cómo es que diste con el diagnóstico? Yo dije, wow, qué interesante. Es el entrenamiento de método Yuen que te enseñan a dar directamente con el diagnóstico. Y es por eso que a veces cuando estoy en sesión de uno a uno no pongo en la cámara
porque no quiero que la persona se distraiga, sino que lo que hago es dar directamente con el origen. Y al preguntar varias veces qué requiere el ser de la persona, es donde en automático cae la información del que van requiriendo cada cuerpo. Apúntense eso. ¿Cuál es la energía que dio origen a este síntoma? ¿Por qué? Ujú. Porque si no estaba ahí y se está manifestando, no lo vamos a tomar como es algo bueno, es algo malo, porque este mundo está polarizado. Decimos arriba y abajo, negro y blanco, bueno y malo. Y no es así. En la energía puede ser que sea una señal, una intención, o como decíamos hace rato, ¿qué tal si es un dinero? O sea, un dolor puede ser dinero, sí puede ser. Un dolor puede ser que algo, por ejemplo, hace poco atendí a una chica que se lesionó el pie izquierdo por circunstancias que no vienen al caso y le dije, tú te estás quejando de este dolor porque te impide hacer algunas cosas. ¿Qué tal que tu cuerpo, como se adelanta el tiempo, dijo, de la única manera que te puedo frenar es creándote esto? Y te salvó de una cuestión superior, de una cuestión mayor. Y aquí estás, vivite y coliendo. Sí, una lesión que en 2 semanas ya se va a quitar, pero salvó al cuerpo de esta mujer. Es otra Fíjate que interpretación. sí, y a mí me ha pasado historias así bien fuertes. Cuando vivía más metida en un bosque, una vez mi cuerpo solo se caía y yo iba a salir al centro. Yo vivo en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y fue bien interesante, pero yo decía, ¿pero por qué me estoy cayendo? O sea, y hasta me doblé, o sea, ya estaba el taxi afuera esperándome, me doblé el pie y mi cuerpo se caía por completo. Y ese día hubo una balacera muy fuerte en todos los andadores. Yo dije, wow, qué interesante. Luego otra vez me pasó que iba en un bus para bajar a Tuxtla y de la nada empecé a tener un dolor bien intenso en los pulmones, no podía respirar y aquí en lo que es San Cristóbal y en Chiapas hay muchos retenes de migración. Para el retén de migración y se me queda viendo la chica y me dice, ¿estás bien? Yo le dije, señora, ¿me puedo bajar acá? Es que no sé por qué tengo mucho dolor en mi cuerpo físico, me siento muy mareada. Ese bus en el que iba Juanjo, llegando a la autopista, se accidentó y las personas que iban al lado mío murieron. Y mi cuerpo creó, o sea, me estaba avisando con el dolor que no era mío, pero de la nada cuando abrieron la puerta fue como, salte de acá, como que me estaban empujando. Y van varias veces que va a pasar algo, o sea, en los lugares a los que voy a ir, por ejemplo, que el cuerpo me avisa. Y entonces cuando el cuerpo se pone intenso, se pone con algún dolor y todo eso, yo ya aprendí que es porque no tengo que salir, no es el momento y simplemente le estoy haciendo caso al cuerpo. El cuerpo como ha recibido varios procesos ya, ya tiene como que más información de cuándo sí y cuándo no. Por eso sé que si ustedes tienen algún dolor algún día, se les descompone el auto, no se enojen, o sea, no saben de qué están previniendo en esos 10 segundos la información. Y te cuento una de las mías, que ya en el foro ya lo saben, pero bien vale el gusto de platicarles que esto fue hace unos días. Resulta de que yo tuve aquí en presencial, aquí es donde yo atiendo en Ciudad de México, tuve a un colombiano que se llama Víctor Cárdenas. Víctor Cárdenas se le conoce como el coach de las estrellas. Él prepara a la gente para que pueda hablar en público, para que sepa de dicción y todo esto. Entonces, él vino a su consulta, me platicó de que tenía unos libros que había editado y tal, tal, tal. Lo despido y en ese momento me dice, Juanjo, ¿qué haces aquí? Y le dije, Víctor, pues es que yo aquí vivo, trabajo, opero con la vida y tal, y se me necesita aquí, porque yo antes estaba en San Antonio, Texas. Entonces le dije, pero la luz tiene que estar en cualquier lugar. Entonces me dijo, no, mira, es que tú tienes que irte a Colombia porque allá, mira, ya tengo los foros, tengo todo esto, entonces te necesitamos por allá. Sí, Vic, pues estamos en contacto, tal, ¿no? ¿Qué te digo yo, Pau? En cuanto giré, traía un dolor que me iba desde la nalga hasta toda la pierna, como de ciática. Y yo nunca he tenido un dolor así. De hecho, no era ni siquiera mío.
pero mi cuerpo empezó a decir, no te vas, no es el momento. Entonces, mi cuerpo físico comenzó a manifestar ese tipo de traba porque me duró pues un buen rato, ¿no? Porque además, en ese momento yo no tenía mi pasaporte listo. Y entonces yo buscando el apoyo en mi hermana, le dije, Martus, fíjate que me dice Víctor que pues que me vaya a Colombia y que pues allá esté trabajando y todo esto, ¿no? Y en lugar de decirme mi hermana, no, hombre, ¿cómo crees? Me dijo, yo te ayudo para liberar tu pasaporte. Pues peor, el dolor se intensificó y estuve varado como unos 15 días, pero intenso. Y además empecé a hacer preguntas y claro, mi cuerpo se adelantó y no se quería ir. Como yo soy incapaz de articularlo con palabras, mi cuerpo habló por mí. Entonces hice algunos procedimientos, el dolor ya es una anécdota, ya no existe, pero en viva piel, en vivo cuerpo, tenemos que saber cómo identificar que el cuerpo siempre está activo. Aunque aparentemente requiere un descanso de 8 horas, en realidad tu corazón todo el tiempo está funcionando. Por lo regular, tu torrente sanguíneo siempre está en movimiento. Las células nunca descansan. Por eso te pasa que si hablamos un poquito de la energía en el cuerpo, te vas a dar cuenta cómo la mayoría de los cuerpos se despiertan entre 3 y 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ciencia china y a los meridianos energéticos y a los chakras, es en el momento en que todos los órganos descansan. Por eso tú dices, ay, es que enfrió la noche. No, lo que pasa es que bajaron todos tus sistemas, inclusive el corazón bajó su ritmo. Y por eso pensamos, creemos, intuimos que bajó la temperatura. No, es el momento en que el cuerpo entero está regenerándose y no es un momento de comer, es un momento de regenerarse a sí mismo para el día siguiente. ¿No te parece un muy buen dato, mi Pau? Y regenerarse para el día siguiente. Es bien interesante porque a mí me da muchos antojos de dulce, pero normalmente es cuando mi cuerpo ya está así como frito y que ha recibido muchísimas cargas energéticas. Entonces, últimamente me he tenido que hacer mucho restauración y comunión con la tierra para no dispersarme tanto de todos los cambios que estoy sintiendo. Y es muy interesante justamente lo que te pasó, de cómo tu cuerpo también te dijo, no vas, no vas, no vas. Y hay que preguntar también eso, cuando tenemos dolores físicos hay que preguntar, ¿no debo de ir a algún lado? ¿Es mi cuerpo que me está previniendo de no ir con esta persona, de no hacer esa llamada? ¿Qué es lo que está pasando? Y ya cuando hacemos esa pregunta, muchas veces el síntoma se desaparece. Así es, y fíjate, nadie de nosotros estamos diciendo lo voy a razonar, porque no lo razonas, lo sientes. Entonces, qué importante es utilizar las herramientas. ¿Cuáles herramientas? La intuición. ¿Ustedes se imaginan el cambio que habría en el planeta si todas las escuelas nos enseñaran a intuir? Me voy a la derecha, me voy a la izquierda, sería diferente. La intuición, la percepción, ¿qué estoy percibiendo? Esto es dulce, salado, esto es qué, rasposo, ¿qué me está vibrando? Entonces la intuición es importantérrima. La intuición, la percepción y el sentir. Si yo estoy sintiendo, es más importante que lo que tú estás sabiendo. Porque, por ejemplo, ¿cómo le hiciste para tú, Pau, ser mamá de ese señor que ahora tiene 1 año y días u horas? ¿Cómo supiste quién iba a ser su padre? ¿Porque sabías? ¿O porque intuiste? ¿O porque sentiste? ¿Cómo fue? Es bien interesante la energía porque yo no podía tener hijos y hice una sanación de útero, por eso fue que me metí también a método Yuen y aprendí a sanar lo que era mi útero. Según esta realidad yo tenía quistes y, o sea, yo nunca, nunca, nunca tenía lo que era endometriosis y me decían, nunca vas a ser mamá. De hecho, estuve con el Narci 3 años y nunca quedé embarazada de él. La cuestión está que cuando conozco al papá del bebé, pues yo estaba enganchada con el otro.
Y me recuerdo bien que como terminé enojada con el papá o sea, con mi ex, el Darcy, lo primero que hice fue un divorcio energético, me quedé 7 meses sola y empecé a hacer ceremonias de útero. Entonces, como dije, estaba muy cansada de que yo siempre tengo energía masculina, yo siempre proveo y que los hombres nunca me quieren dar. Empecé a conectar con mi parte de energía femenina. Y ese día que lo invité a llegar, él ya me había visto desde hace 2 años, pero yo nunca lo había pelado, no sé ni por qué. Y ese día que llegó, yo dije, no sé por qué, o sea, yo me quiero embarazar de él. Y entonces empecé a abrir como que todos los canales y el día que nos conocimos, ese día quedé embarazada de él. Y fue bien chistoso porque por 4 meses yo, tuve mi periodo normal, yo no supe que estaba embarazada. Es más, estaba estudiando para ser piloto y, o sea, yo tenía todos mis síntomas normales. Lo único es que se me antojaban muchísimo las hamburguesas y todo eso. Y cuando me iban a hacer una energía para perder de peso porque miraba que estaba subiendo de peso, me dicen, tienes que hacerte una prueba de ADN para entregarme que no estés embarazada, porque yo creo que lo que tienes es que estás embarazada. Y me embaracé. Y yo dije, no puedo creer que el papá de él viene tras de mí 2 años, que yo no lo he pelado en 2 años, y que el día que menos espero, con la persona que menos espero, quedo embarazada. Y yo dije, Bien, changos, claro. monos y gorilas. O sea, me he embarazado de alguien que no conozco, que aparte él venía saliendo de una relación de estar casado de 11 años, él tenía 3 hijos y entonces yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde llegó la energía? Pero solo por diversión, semanas atrás tenía una amiga que estaba embarazada y yo pegué mi vientre al vientre de ella. Jalé la energía de un bebé. Y después de que jalé la energía de un bebé, empecé a hacer ejercicios con la pelvis, de conectar mi vagina a la tierra y empecé a hacer ceremonias con la tierra, algo muy loco. ¿Y cómo te explicas que tengo a mi Luciano, que mi Luciano está completamente sano, de la persona que nunca imaginé quedar embarazada? Pues quedé embarazada y luego dije, qué interesante Luciano, porque eligió un papá próspero, eligió un papá que le está dando nacionalidades fuertes, más las que yo tengo. Y luego dije, Luciano requería la energía de él para venir y mi energía. Y algo bien interesante, quedé embarazada el día del cumpleaños de mi abuela materna, que ya no tiene un cuerpo físico. Entonces, y la desconecté, porque en algún momento sentí que ella quería utilizar mi vientre para venir a la tierra en reencarnación y le dije que no. Cuando yo quedé embarazada, retiré a varios ancestros que querían venir a la tierra dentro de mí. Entonces dije, tengo que estar demasiado loca para estar haciendo todo esto, pero por algo me está llegando la energía y por algo no lo tengo que hacer así tal cual. Y es interesante porque de la persona que menos pensé, con la que no tenía ningún contacto, que fue la primera vez que lo conocí y la primera noche quedó embarazada de él, digo, wow, qué interesante. Y luego fueron todos los juicios también, porque mi papá varias veces me dijo, es que tú vas a abrir, siempre me decían, abrir las piernas y vas a quedar embarazada luego, luego. Y nunca quedé embarazada, siempre estuve rechazando la maternidad, pero cuando conecto con energía femenina, pasa esto. Entonces se dan cuenta cómo todo lo que estamos hablando es de cómo el cuerpo tiene una sabiduría que es susceptible a ser Oye, captada, a ser despertada. Fíjense el caso de Pau, ¿no? Está de lo más interesante porque es una historia viva, no es que se lo contaron. Entonces, Pau, tú acabas de decir algo muy interesante. ¿Cómo es eso de conectarse con la energía de la Tierra? pues mira, pasa que yo venía de relaciones muy narcisistas, todas mis exparejas eran narcisistas y yo siempre era la proveedora, la que le daba al hombre. Entonces, cuando tenía el cuerpo con energía más masculina que femenina, me empezaron a decir, tienes que equilibrar tu energía, tienes que empezar a ser femenina, porque si tú quieres empezar a recibir eso que tú quieres crear, tienes que ser la energía del poder recibir y tu vasija se tiene que conectar con la tierra, porque al final todo lo que tú quieres experimentar está en la tierra. No está en otra dimensión, no está en otros planetas, sino que tu cuerpo es de la tierra y aquí es donde lo tienes que hacer. Y empecé a conectarme con la tierra, empecé a hacer ejercicios pélvicos para bajar toda mi energía porque estaba muy elevada también y en eso que no consumo absolutamente nada y eso me hizo como enraizarme aún más.
Entonces, al conectarme con la tierra, empecé a encarnar la energía de la femenina. Y es bien interesante porque para mí antes me daba muchísima vergüenza pedirle a alguien, por ejemplo, a mis parejas, dinero, ¿no? Algo tan sencillo como para ir al súper. O sea, yo siempre he usado mi propio dinero para comprar todo esto. Pero ahora que Luciano está, que yo no sabía que existía lo que es pensión alimenticia, cosas básicas, o sea, a veces me da pena pedirle al papá del bebé, pero cuando yo le pido a él, yo le estoy activando a él su prosperidad, porque el hombre por naturaleza tiene que aprender a proveer todo. Si yo no le pido a él dinero, yo estoy encarnando la energía masculina y no estoy conectada con la tierra. Y como la tierra tiene dinero, tiene riqueza, entonces tú abres y tú recibes, y es cuando abres tu vasija al recibir. A ver, niñas, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Tienen alguna pregunta que hacerle a Pau? Porque esto es apasionante. O sea, esto es oro molido. Porque de estas cosas casi nadie habla. O sea, ¿por qué? Porque nos dicen que tenemos que ser correctos y que tenemos que ser cautos y tal. Y ustedes saben que cuando tú eres libre, libre de ataduras, cuando te quitas memorias de esclavitud, memorias de abstinencia, te quitas pobreza de esta vida, de otras vidas, ocurren este tipo de pláticas que son muy sabrosas. A ver, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Aprovechen que está Pau, ¿eh? Porque yo para pescarla, bueno, me tardo años. Sí, y es súper chistoso porque es bien interesante cuando empezamos a activar nuestro recibir sin puntos de vista. Dice, ¿qué sucede cuando hay una mujer muy exitosa en los negocios y su marido no provee? A mí me pasaba muchísimo eso. O sea, yo antes me creía súper independiente porque me pagaba vuelos a todas partes del mundo, me pagaba mi casa, mi comida. Todavía lo puedo seguir haciendo y lo sigo haciendo, pero el detalle está que cuando tu esposo no provee, en automático se está generando la escasez. Entonces tu cuerpo empieza a inflamar porque estás enojada, porque tú estás dando de más y no hay una energía en equilibrio, no estás recibiendo. Y él está escaso todo el tiempo porque está desconectado de su propia prosperidad. El hombre, para que realmente active su riqueza, tiene que estar dando, dando, dando y la mujer abriendo a recibir. Es muy interesante el recibir, porque también es como nos han enseñado, ¿no? Que no recibas o tiene que haber un intercambio de algo para que tú recibas eso. Y si el hombre no provee, es por eso que luego tiene deudas y escasez y el dinero no genera, no rinde con facilidad. Oye, yo entiendo que somos como estos países latinoamericanos del padre ausente. Porque si tú haces una encuesta, Pau, y preguntas cuántas mujeres son como tú, autónomas, metropolitanas, son autosustentables y tal, y encuentran un tipo de hombres sin recursos. ¿Cómo se explica esto? Mira, yo por años esa era mi adicción favorita, encontrar un hombre sin recursos. El Darcy era vividor, básicamente yo lo mantenía a él. Y luego me enojaba muchísimo porque yo miraba que mis amigas estaban con hombres que viajaban, que estos hombres les pagaban viajes y que estaban dispuestos a darles a ellas. Entonces, cuando empecé a hacer constelaciones, más método Yuen y todo eso, me di cuenta que mi mamá también ayudaba a mi papá en la parte financiera, mi papá teniendo dinero y mi mamá sosteniendo la energía de la casa. Y luego dije, benditas lealtades familiares, hasta donde yo empecé a duplicar también y convertirme mi mamá en mis relaciones secretamente. Y luego dije, ¿qué es verdad para mí? ¿Qué es verdad de qué? O sea, ¿qué es verdad? ¿Cómo quiero que funcione mi vida? Y básicamente empecé a hacer muchísimas ceremonias de sanación de útero para poder desconectarme pues de las formas de cómo se tenían que llevar a cabo una relación. Ya ni siquiera le llamo relación a lo que tengo con el papá del bebé. Ahorita estamos bien, se sobrecreó, como que toda mi parte de lo que experimenté en el posparto ya se disipó. Y es interesante cuando quitas el ego y conviertes todo tu cuerpo en femenino y activas el recibir. El recibir es lo más importante, porque cuando tú recibes, todas las personas te quieren dar, llegan clientes, se activa el dinero y todo empieza como a moverse, pero cuando no estás queriendo recibir, nos cerramos y es lo que genera este estancamiento.
Por eso hay que Claro, trabajar mucho la reconexión con la tierra y también los movimientos de la pelvis y todo eso, porque de cierta forma ahí es donde más energía de enojo se centra, cuando tú das y sientes que no recibes. ¿cuántas mujeres viven hinchadas, inflamadas? ¿Te das cuenta cómo la explicación está desde la energía? No Ujú. desde los medicamentos, no desde los alimentos, está desde la energía. Sí, desde lo intangible. Yo Órale, cuando la Sasha Montenegro. Nunca la he visto, no sé quién es. La ex vieja del... Gracias. Entonces, gracias. sí, es que te digo, cuando hablamos de temas tan álgidos, de repente se empiezan a mover las energías que no quieren que hablemos de todo esto. Vamos a pedirles más espacio, por favor, más espacio, por favor. Todas las entidades que no permiten que las mujeres hablen, que sus cuerpos hablen, que sus vaginas hablen, que se vayan lejos a 750,000 kilómetros de distancia. Ahora, más espacio. Entonces, Pau, ¿qué consejo, qué punto de vista cualquier mujer de este foro y de otros foros y que están en este momento receptivas a la información que está dando tu cuerpo, podría ser como para este tipo de parejas que sean parejas? Porque yo me burlo mucho de eso, ¿no? Me dicen, de repente me preguntan y me dicen, oye, Juanjo, ¿y tú das? Yo soy casada. ¿Tú das terapia de pareja? Le dije, sí, pero ¿y dónde está tu pareja? Entonces, no porque tengan un título de esposos, novios, lo que sea, implica que realmente funjan como tal. Tú, por ejemplo, en esta individualidad que tú has elegido, en esta potestad de ser ahora madre, ¿cómo podríamos darles un interesante consejo, un punto de vista que sea muy nutritivo para todas las mujeres del foro, que son el 90%? Mira, algo que me ayudó a mí fue empezar a borrar karmas con todos los hombres de mi vida, borrar el enojo, la ira, la culpa y todos los formatos de abuso que llegaron a mi cuerpo físico. O sea, nunca fui abusada sexualmente, pero sí, sí fui abusada con mucha agresividad verbal. Y tenía muchas interpretaciones erróneas de cómo tenía que ser el recibir amor, porque como siempre había estado con hombres muy violentos emocionales, que te decían todo así tirado y todo eso, yo crecí creyendo que así era la mejor manera de recibir, ¿sabes? Obviamente no. Entonces, lo primero que hice fue desconectar desde mis genitales a todos esos hombres, papá, hermanos, tíos, todos los hombres con los cuales yo me conecté desde una vibración, desde el enojo. Y luego empecé a borrar también desde mi intestino grueso, desde mi intestino delgado, desde mis centros linfáticos, empecé a desconectar justamente todo lo que no pude hablar, todo lo que no pude expresar y empezar a bajar barreras y a darme salida de la izquierda por el escenario a cada evento que tuve que fue violencia para mí y que como fue violencia, mi cuerpo lo registró, que cada vez que estaba con alguien que era muy parecido, mi cuerpo engordaba, engordaba, engordaba. Entonces dejé de crear sobrepeso precisamente porque el sobrepeso también es mantenerme en estado alerta para que las personas no se me acerquen. Y después mucha sanación de divorcios energéticos y de sanación de útero. Y sobre todo quitarme el ego de que los hombres que se me acercan quieren abusar, porque estaba esa energía muy fuerte en mi rostro. En mi rostro era como que la vibración es, todos los hombres que se me acercan van a abusar de mí de una forma emocionalmente. Entonces jalaba ese tipo de hombres y empecé a utilizar mucho facelift y en facelift con protocolos de método Yuen empecé a quitar esa conversación de energética y simplemente fue así como después de todo lo que le dije, de lo que le hice al papá del bebé, fue como que la relación se sobrecreó y ahorita está muy expansiva porque yo ya no tengo energías de distorsión hacia él, me siento muy segura con él, pero fue porque hice un trabajo profundo y conectarme con mi parte femenina de permitirme recibir. Las sanaciones de útero abren nuestro cuerpo energético, físico y emocional, nos integran a la tierra
y nos permiten recibir y sobre todo quitarnos la energía de todos los hombres que fueron violentas con nosotras, porque eso al final, cuando no se limpia la energía, el espíritu sigue jalando a hombres que tienen ese tipo de ciclos. Oye, Pau, te pregunta algo Julia Lucía. Ujú. A ver, Julia Lucía, activa tu micrófono, por favor. Hola Pau, muy buenas Ya. tardes. Oye, Buenas pues tardes. encantadísima de escucharte y gracias por todo lo que nos has compartido. Mira, yo tengo una pregunta para ti. Fíjate que en días pasados he sufrido de dolores de cabeza que me han despertado en la madrugada tremendamente. Y a veces, pues ya dijiste lo del frío, pero fíjate que el frío sí aunque está caluroso el día, pero yo he sentido frío en el día. Y sí es una de las cosas que me he preguntado y le he preguntado, ¿por qué tengo tanto frío si no está haciendo frío? Aquí en la casa he tenido entidades que ya las platiqué con Juanjo y bueno, eso fue en el pasado, pero yo siento que de vez en cuando sí se me presenta. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que puedes hacer es colocar simplemente yo digo esto, activo un agujero negro en mi habitación y toda la energía de entidades, demonios, egregores, incubs, sucubs, almas errantes, los desconecto bajo la antena parabólica de mi casa y mando toda esa energía a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos. Me desconecto de las personas. Aquí hay algo bien interesante también. Normalmente cuando nuestros cuerpos han tenido memorias en Europa, yo por ejemplo soy muy europea viviendo en México, porque me despierto en la madrugada y funciono más con los horarios europeos que con los horarios mexicanos. Yo a las 3 de la tarde ya me estoy quedando dormida cuando son las 11 de la mañana ya. Entonces, si te despiertas con dolores de cabeza, puedes masajear y empezar a decir, me desconecto de todas las personas que están al otro lado del mundo. Mando toda esa energía debilitante a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos. Si es exceso de mente, también ayuda el de todo es opuesto de lo que parece ser, nada es opuesto de lo que parece ser. Todo es opuesto a lo que parece ser, nada es opuesto a lo que parece ser. Ahora, aquí viene otra energía muy interesante. Tal vez esos dolores de cabeza a las 3 de la mañana puedes preguntar, ¿qué no estoy dispuesta a recibir? Que si lo recibo, mi realidad se puede cambiar. Ok, ok. Muchas veces los dolores de cabeza pueden ser también entidades que te estén tratando de jalar para que tú les facilites y a las entidades se les puede colocar un horario para que tú puedes decir, ahorita no que me estoy lavando los dientes, es el momento en que voy a facilitar entidades y ya cierras tu consultorio y si es muy intenso, empiezales a cobrar a las entidades y dices, activo un agujero negro. En estos momentos ninguna entidad, el agujero negro lo que hace básicamente funciona como un portal para que la energía que está estancada se vaya a otros tiempos, a otros espacios y que no esté dentro de tu espacio. Y puedes colocar Ujú. también limpieza de espacios varias veces, porque a lo mejor te despiertan a las 3 de la mañana, porque a esa hora a lo mejor la mente de los alrededores físicos están apagadas y tienes más claridad, o puede que estés conectada con horarios europeos y te tienes que desconectar de los horarios europeos para estar presente en México. Y simplemente haz preguntas y funciona bien también hacer restauración y comunión con la tierra a esa hora. Toca las Ok, plantas de los pies y solo dices restauración y comunión con la tierra. Salida de la izquierda por el escenario a todas las entidades que se me están pegando. No pueden ingresar en estos momentos a mi campo energético, físico y no se pueden comunicar conmigo. muy bien. Muchas gracias, Pau. Bendiciones. Igualmente, un gusto. Oye, Pau, ¿y para cuándo vas a dar tus talleres para mujeres? Porque yo creo que, a ver, por favor, apóyenme. Si tienen curiosidad de todos estos procesos femeninos, pongan el número 1 para que yo sepa y que Pau se entere. Mira,
porque yo las conozco, mis viejorronas, mira, ya sabía. Entonces, pues bueno, sí, mira, todas van a querer, porque es muy importante, sobre todo en este momento del mundo, es año uno, el año del caballo de fuego. Esto implica los masivos, esto implica el movimiento, esto implica todo ese mundo femenino que ya no está supeditada a lo masculino. Por eso ahora vemos, por ejemplo, que la testosterona como que está ausente. Los hombres pintándose las uñas, teniendo cuerpos femeninos, etcétera, etcétera. Y eso que te dice que hay como una ausencia de esto y es una buena oportunidad para que las mujeres en este momento tomen ese poder que siempre han tenido porque son las hechiceras, porque son las poderosas. Entonces, mi papá, ¿para cuándo te avientas una platiquita, un taller? Cuéntanos. A ver, Pues ¿cuántos mira, años tengo? talleres voy a dar el jueves, tengo justamente una llamada de sanación de útero y Ajá. muchas personas, lo que hacemos en la sanación de útero es justamente purificar absolutamente todo. Yo hice varias sanaciones de útero y hoy en día puedo decir que, o sea, vale la pena porque yo dije, yo he hablado mucho con Dios también y dije, oye, si el papá del bebé realmente me va a contribuir y necesita estar en mi vida, muéstrame qué requiero hacer para ya no arrastrar nunca más esta energía densa de la que mujer abandonada, de la mujer que no la eligen, de la mujer que es rechazada. Y empecé a hacer muchas ceremonias de útero. Cuando yo cambié toda esa polaridad que estaba estancada, hoy en día es un hombre que ustedes no reconocen. O sea, me compra todo, me pide todo y yo no, o sea, yo no le tengo que decir, a veces faltan cosas en la casa y él solo lo trae solo así y es muy amoroso conmigo y con Luciano lo adora, cosa que nunca había experimentado antes, pero es estar en permisión de cambiar. Y mucho lo que cambió eso fueron mis sanaciones de útero, porque no es la pareja, sino que son los demonios internos que uno tiene de todo lo que experimentaron nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras ancestras. Al quitarnos las historias de ellas, de cómo nos enseñaron a que teníamos que llevar las relaciones, se permite a que nosotros creemos un espacio muy diferente. El jueves voy a tener una llamada y el día martes la otra. Van a ser 2 clases de 2 días. ¿Les puedo dar tus datos? Sí, claro que sí. De hecho, en mi podcast hay llamadas antiguas que ustedes pueden empezar a utilizar. Aparte, cuando ustedes purifican el útero, estamos abriendo un vórtice muy importante porque estamos trabajando con el chakra uno de la creación y nuestro útero, que es también lo que recibe para gestar pues absolutamente todo. Entre menos cargas energéticas tengamos en nuestro útero y en el chakra raíz, todo lo que son los temas de manifestación, de actualizar, a mí me ha pasado muchas cosas muy divertidas que es como, ok, ya ni siquiera algo como que mi cosa de Vision World, sino que conecto con la energía de eso que quiero crear y se están manifestando en menos de 20 días. O sea, veo algo y es como, ok, ¿qué se requiere? Y lo conecto y se activa, pero todo esto fue a raíz de que hice las ceremonias de sanación de útero y la reconexión con la tierra, porque cuando el útero y el chakra uno están cerrados, los temas de creación cuestan más. Dice, pero si el útero ya está modificado para no tener bebés, no pasa nada, eso no cambia. La energía de los órganos, aunque no tengan útero, aunque no tengan seno, aunque no tengan una muela, no importa, en el cuerpo energético siempre están, el ser humano jamás pierde. Entonces es muy interesante que tomen nota de esto. Pau, otra vez, ¿cómo se llama tu Spotify? ¿Cómo se llama tu podcast? X-Men. Es más, te voy a pasar la liga para que lo compartas a las personas que están acá. Y además es muy interesante porque eso es lo que acaba de decir Juanjo, es muy interesante. Muchas personas dicen, pero oye, ya me quitaron un riñón, ya me quitaron esto. La energía del órgano sigue. Nosotros hemos tomado con Juanjo cirugías energéticas y al operar el órgano que está dañado justamente y a reconectarlo con el sistema nervioso central y con la médula espinal, aunque ya no esté físico el órgano en tu cuerpo físico, o sea, se han visto casos en donde el órgano se vuelve a restablecer y empieza a funcionar aunque ya no esté físico el órgano. Y no es un pensamiento rosita, sino que lo hemos vivido en carne propia y es bien interesante porque lo que pasó fue que se desconectó el órgano con el sistema nervioso central, con el nervio vago y al reconectarlo, ¡fum!, se abre. Un ejemplo,
por ejemplo, se dice que cuando tú eres niño y llegas a la adolescencia, tenemos la glándula timo. Aquí donde ustedes llevan los collares, ahí. Esta glándula en la adolescencia comienza a languidecer. Y claro, vas con los médicos y el médico te dice, es que ya no era importante, ya no está. Y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos procesos de cuerpo, estimulamos esa glándula, la glándula timo, que es la glándula de la felicidad, y ahí está, más intensa ahora que no está visible. Y es lo mismo que pasa con muchas de las entidades, o sea, cuando no tienes el peso del cuerpo, cuando eres simplemente una energía, ¿qué te va a detener? Y de todo eso y mucho más podemos seguir hablando, así que por favor díganme si quieren más de Pau, porque ella nos va a pasar sus ligas, sus redes y demás, porque la mujer, bueno, les digo que es una canalizadora nata. Yo la conocí de niña, imagínense eso. Cuando era más niña, cuando estaba apenas en mi parte mental de no sabía de cómo iba a resolver todo, pero al final todo se resolvió cuando quité el ego, cuando quité la mente, porque mi mente me estaba creando tanto drama, tanto caos, que dije, wow, qué locura lo que hice, lo que dije, pero cuando los sanas de raíz, o sea, todo ese peso se va. Todo ese peso se va y es muy interesante. Yo por eso tengo podcast con los que empiezo que lo que crees que es, no es. Porque muchas veces tenemos un síntoma que queremos trabajar, pero en método Yuen y en otras técnicas sabemos que ese síntoma no es el origen. Cuando rastreamos el origen, resulta que aparece algo que no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en el cuerpo físico y al limpiar la raíz se regenera y se vuelve a reconectar nuevamente con los sistemas para que tu cuerpo funcione. Y a veces desde una misma sesión se desaparece el dolor. En la mayoría de los casos pasa eso. Yo les voy a decir que hace poco lo compartí con algunas personas, no con todo el mundo, porque hizo una revelación, hizo unos procedimientos brutales del negocio. Te acordarás, Pau, hace como 2 meses, creo. Entonces, agárrense, porque sí, es muy poderoso, es muy fuerte. Yo les recomiendo que se queden acostaditas, que se queden en su sillón, porque de verdad les da hasta por debajo de la lengua. Voy a ver si le hago manita de puerco a Pau para que nos lo pase, porque de verdad es muy interesante, porque nosotros somos nuestro negocio. Hoy platicaba precisamente con la chica que te hizo la pregunta, porque ella decía que tiene terror, pavor de todo lo que son ventas. Cuando escuchen esta aseveración de la Pau, bueno, se van a quedar chatas, garantizado. Es muy interesante porque nuestros cuerpos son nuestros negocios y muchas veces si nuestro cuerpo está pesado, nuestro cuerpo está cargado, eso hace que la gente no se quiera acercar a ti. Pero aquí viene una energía muy interesante que se los he estado platicando en todo este directo, que es justamente el empezarte a elegir a ti, de tú elegirte a ti, porque cuando tú te eliges a ti, las personas te van a empezar a elegir, porque a mí me dicen, oye, pero es que no me llegan clientes. Yo he estado en ese formato de no llegar clientes, de que las clases no se dan, de que nadie se inscribe. Y entonces cuando dije, a ver, si lo que creo que es, no es, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la debilidad que está en mi conversación oculta en mis ganglios linfáticos? Era el no ser elegida, el no ser vista. Y ese dolor estaba tan oculto que me estaba generando exceso de peso en mi intestino grueso, en mi intestino delgado, que cuando empecé a elegirme y a verme a mí y empecé a reconectar y a trabajar las triadas de mi nombre con mi negocio, con mi cuerpo físico, la energía se empezó a abrir. Entonces dije, wow, ahorita, por ejemplo, ya voy a Hermosillo, Sonora en junio a dar una conferencia, de ahí voy a La Paz. Y luego dije, ya estoy lista para empezarme a mostrar enfrente nuevamente de varias personas. Pero fue porque me empecé a ver, me empecé a elegir. Y desde ahí, cuando trabajas esa debilidad que aparentemente es un dolor no resuelto que tenemos desde la infancia, todas tus relaciones se convierten a algo más grandioso, porque tú te eliges y dejas de hacer cosas para que los demás te elijan. Entonces, cuando dejas de hacer cosas para validarte, las personas es como ya se sienten atraídas nuevamente a ti y te empiezan a elegir. Pero fíjate qué interesante lo que dices, Pau, porque no es cambiar a los demás, es Es cambiarte a cambiarte a ti. ti, tu polaridad, tu energía para ser vista. Ujú.
Qué interesante. Exactamente. Y Bueno, y cuando tú te entonces, empiezas a ver con todo, o sea, te empiezas a recibir, te empiezas a ver y empiezas a quitar ese universo en conflicto, porque ese universo en conflicto se guarda en tu rostro, lo que hace es de que dejas de proyectar eso. Y cuando lo dejas de proyectar, la gente quiere acercarse a ti, dejas de estar enojada, dejas de estar... Gracias, Reneta, ya no lo compartió, creo yo. Sí. De hecho, esto se va a subir también al Spotify. maravilloso. Ven qué bonita es compartir todo. Miren, ahí está, ya Reneta, que tú no lo sabes, Pau, porque estás muy jovencita, pero yo le digo Kermit, porque es Reneta, la doble verdad. Entonces, nuestra Kermit. Tomen nota, por favor, para que vean de lo que estamos hablando, porque pues el tiempo es cruel, ¿verdad? Y tenemos ya que terminar nuestra plática de hoy, pero quedamos como ensalzados para más de ti, Pau. Así que date, por favor, tiempo, vennos a visitar, estás cordialmente invitadísima, porque ya te Con hiciste de gusto. casa. Conmigo, bueno, ya tienes la puerta abierta desde hace mucho, desde tiempo A. Cuando fíjense, quien me entrevistaba era ella. Imagínense lo que ha pasado en tiempo y en circunstancias y yo no la conocí de mamá, ahora ya es legítima mamá y otras cosas más, como la canalizadora que así se va a vender. Sí, de hecho, el bebé que oyen siempre en mis directos, cuando mis grabaciones, es mi hijo Luciano. De hecho, hasta ahorita lo he estado entrenando porque digo, oye, Luciano, ¿cómo vas a hacer cuando nos presenten a los dos en el escenario? Porque me lo voy a llevar en el fular y le enseño a tirar besos. Ya en la capacitación, ya va a dar sus Sí, cursos también él. Pues mi sí. Pau, muchas gracias por esta maravillosa velada, que se repita y nos vemos pronto. Entonces la grabación te la pasamos luego y Para que pásenla la ustedes muy bien. Ya conocen a Pau LRRL Rodríguez. Entonces, para que se vayan aficionando a su magia. Gracias. Y ahí Juanjo pues les va a compartir las que estén interesadas en la sanación de útero, mi número de WhatsApp para que me escriban y yo ya les paso toda la información. Es por Zoom, así que si no pueden, bueno, lo ideal es que estén presentes, porque cuando están presentes reciben muchísimo más. Y aparte lo padre de estar presentes es que voy a hacer también una vaporización. Bueno, ustedes la van a hacer en sus casas de útero. Entonces, las vaporizaciones no tienen idea de cuánto limpian y de cómo se abre cuando utilizamos las energías. A mí me gusta mucho utilizar la energía de la Semana Santa para darle como muerte a todo lo que ya no quiero y para reabrir un espacio diferente en mi cuerpo físico. ¿Qué tal así, chicas? Chico, De en serio, hecho, sí, voy a ir a Ciudad de México bueno, ahorita a finales de abril y en junio, a ver si organizamos un intercambio de barras por ahí en tu espacio, por Juanjo. favor, claro que sí, cuentes con ello. Entonces, chicas, ya saben que los vamos a tener en noticias, como siempre, las más ligeras, las más actuales. Sin más, mi querida Pau, nos despedimos esta noche. Pásenla Muchas bonito y esperen gracias. la grabación porque eso está buenísimo. Mi Pau, Gracias a todos. gracias a Adiós. todos y cada uno de ustedes. Bonita noche.